de otra fuerza para evitar suspicacias, Ignacio. Bien, Ignacio, volvemos y completamos en instantes nada más, no nos vamos del tema igualmente, antes de ir a la pausa. La quiero saludar a Alicia Crosa, psicóloga, especialista obviamente. Me llamó la atención esto de una persona tan tranquila y de repente tan violenta, ¿no? Hola Alicia, buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por estar con nosotros. Hablan de un vecino tranquilo, amable, buena persona y demás, pero de repente un brote psicótico que lo pone en un extremo de violencia increíble con un ser querido que es su madre, ¿no? ¿Esto puede ocurrir? ¿Es una de las características de la enfermedad? Contámelo en breve y después lo desarrollamos. Bueno, brevemente tengo que decirte que un adicto es una estructura psicológica disfuncional, lo cual quiere decir que puede tener episodios de control y episodios de descontrol absoluto, porque está absolutamente desorganizada la estructura psicológica y que regula la conducta. Bien, ponés en discusión o en cuestión concreta el tema de la adicción. Entonces, ¿cómo tal vez desencadenante de esto? Hacemos una cosa, la pausa y después seguimos charlando que hay muchas preguntas. Alicia Crosa, ya venimos de la pausa. Vamos a seguir la charla con Alicia Crosa. A raíz de lo que vivió Chano, que está internado y ya nos vamos a preocupar también por su estado de salud, después de un disparo en el abdomen que le dio un policía para defenderse de un ataque de Chano con un cuchillo en un brote psicótico. Nos decía Alicia que efectivamente ocurre esto de estar tranquilo y después violento en un psicótico. Pero Alicia, yo quiero compartir imágenes con vos para seguir hablando de lo que ocurrió, de algo que ocurrió, digo bien, en la ciudad de Buenos Aires y todos recordamos, que tiene que ver con la muerte de un policía también por una persona que tuvo un brote psicótico. Que después se determinó que había tenido un brote psicótico, ahí está, el hombre con el cuchillo, que lo alcanza a apuñalar en el corazón. Exactamente. Y termina muriendo y después le dispara, ¿no? El policía. Exacto. Sí. Bueno, me acuerdo. ¿Te acordás de este caso, no, Alicia? Sí, me acuerdo perfectamente de ese caso. Y creo que también yo tuve alguna intervención, alguna salida al aire en algún otro canal. Sí. Lo que pasa es que el cuadro psicológico del adicto es absolutamente lábil. ¿Y esto qué quiere decir? Que le fallan los frenos inhibitorios, que son los que regulan la conducta. Los frenos inhibitorios que todos tenemos son reguladores de la conducta de interconexión entre unos y otros. En el adicto eso está totalmente alterado, porque tiene una estructura psicológica disfuncional. Y viven enfrentados, por lo general, a la paradoja de que lo que deben evitar, que es el consumo de la droga, ¿no es cierto?, y la reiteración en el consumo, es exactamente lo que necesitan. Entonces, esa situación paradojal es la base de las recaídas, ¿no?, porque viven dominados por la necesidad de crearse ese paraíso aliviador. O sea, el adicto vive torturado por una situación interna, pasional, ¿no?, pasional, generalmente vinculada con algunas figuras familiares o figuras con las cuales han tenido relaciones no del todo saludables, ¿no?, que no han sido armoniosas. Y bueno, es un infierno la vida del adicto. Ahora, el brote psicótico en un adicto se da cuando está con abstinencia de su adicción o cuando está en momentos de consumo. Puede darse de las dos maneras, según, yo no conozco muy bien la parte psiquiátrica de eso, ni tampoco puedo hacer opinión, pero desde el punto de vista psicológico sé muy bien que el brote puede deberse a una abstinencia como también puede deberse a un exceso, eso es así. O sea, la estructura de la personalidad del adicto es lo que está lesionado. Ahora, doctora, vemos imágenes a la derecha de lo que pasó el 28 de septiembre ahí frente al Museo Malva. Ahí tenemos el caso de Rodrigo Rosa, una persona que tenía una patología psiquiátrica, que no estaba recibiendo la medicación como correspondía, además estuvo en tela de juicio la actuación del psiquiatra. Y después el tema de Chano Charpentier, que aparentemente él tenía problemas con las adicciones. La cuestión es acá, ¿cómo se controla? Porque tengo entendido que, hoy lo discutíamos más temprano, la ley de salud mental prohíbe que se interne de manera coercitiva o coactiva, mejor dicho, ese es el término adecuado,
de manera coactiva a una persona. Si no es por voluntad propia, no se lo puede internar. Entonces, ¿qué hace la familia? Mire, es una situación dificilísima y realmente hay que considerar a las familias que les toca tener un miembro dentro de su vínculo familiar cercano. Es muy difícil de manejar. Yo me acuerdo que había un profesor nuestro en la facultad que decía que los adictos hacen turismo médico y psicológico. Me acuerdo de esa expresión, la traigo a colación porque me quedó muy grabado en ese momento. Hacen turismo psicológico y médico. ¿Por qué? Porque recurren porque la familia se ocupa, porque la familia se interesa en que se atiendan, y bueno, y entonces están por detrás y van al consultorio, pero hay una demanda psicológica porque lo que está lesionado es la estructura psicológica de base, no, que debilita la voluntad del individuo. Entonces el individuo adicto entra en esa paradoja de que por un lado quiere, pero no puede, porque el querer está debilitado por la posibilidad de poder. Entonces, de poder frenar. Entonces, si el adicto... Eso es la base de las recaídas. Ahora, ¿y quién hace esta ley? Porque si, como dice usted, doctora, yo la escucho atentamente, la persona que sufre una patología de este tipo, ya sea por cualquiera de las dos cuestiones, por la droga o porque la tiene de preexistente, es una cuestión fisiológica, digamos, ¿no? Pero, ¿quién hace la ley esta que prohíbe que una persona sea internada por la fuerza? Cuando el paciente no tiene control de sus acciones. Pero mire, si tenemos en cuenta de que tenemos en vigencia las consecuencias y los efectos negativos del garantismo a través de la cantidad de delincuentes que están en la calle y que han aumentado la tasa de delincuencia de una manera pero impresionante, bueno, usted se dará cuenta de que últimamente hemos estado fallando en muchísimos aspectos de la regulación de las normas sociales. Y estos son los efectos que tenemos. Pero le voy a decir algo más. Yo no sé hasta qué punto, adhiero bastante a lo que dijo Bernie, que me antecedió, ¿no? En cuanto a la responsabilidad del policía que actuó en la defensa propia y también en la defensa de la emergencia, ¿no es cierto? Pero yo no sé hasta qué punto la policía está hoy día debidamente preparada, porque si ustedes atienden a este detalle, observen en las calles la cantidad de gente que hoy se la ve circulando por la calle en una actitud, no le diría enajenante, pero tampoco le diría de una salud mental ponderable. O sea, la gente está muy deprimida y hay también mucha gente que está casi psicotizada. Además hay mucha gente menesterosa también, que consume para soportar su estado, ¿no? Y su estado de salud y su estado de vida. Y bueno, y esto es lo que tenemos. Salir a la calle es un peligro. Yo vivo sobre una avenida importante y a las madrugadas cada 2 por 3 escucho unos gritos, unas cosas raras, me asomo por la ventana y veo que se trata de 2 o 3 personas que se enfrentan en una riña y es gente que no está bien de la cabeza, evidentemente. Alicia, ¿puede una madre como en ¿cómo le va? Buen día, José Costa. ¿Puede una madre en este caso acompañar o tratar de contener a una persona como Chano que ya tiene más de una década de historial de problemas psiquiátricos? Mire, el familiar que está muy cercano a un adicto es una víctima. Es una víctima. Lamentablemente el tema de la droga, mientras no se corte el chorro, o sea, acá habría que tratar en lo posible de tener medidas mucho más precisas y agudas sobre el impedimento de la llegada de la droga, porque es decir, la facilidad del encuentro del adicto con la droga es lo que también favorece estos cuadros. Y pobre mujer, ¿no? Pobre las personas que tienen que convivir con un adicto, porque hay periodos en que sobre la base de los logros personales, que dependen de su actitud, ¿no es cierto?, y de su trabajo, a lo mejor logran un cierto estado de equilibrio, pero es lo que se llama un equilibrio inestable. No es un equilibrio como podemos tener las personas que no consumimos nada. Ahora, es Alicia, una especie de... se supone que, volviendo al caso Chano concretamente, ¿no? Ahora está internado, complicado por el disparo, pero bueno, obviamente decíamos que se recupere. Si se recupera, bien.
¿cuál es la solución o cuál es el camino para encontrar una solución? Primero tiene que atacar su cuestión de la adicción, que es la base del brote psicótico. Pero por supuesto, ahí lo que hay que trabajar realmente es el componente oral que lo lleva a la adicción, pero también todo depende del tiempo del consumo, de la antigüedad en el consumo y del grado del deterioro de su estructura psicológica y cognitiva, o sea, hay un deterioro del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es un regulador de la conducta, es un moderador, es el niño escolar de la conducta, el lóbulo frontal, y es una de las primeras áreas de la corteza cerebral que se afectan en el caso de los adictos. Bien. Así que yo la veo fea la situación, no solo desde el punto de vista de la recuperación física, porque seguramente también hay un organismo que está muy debilitado por esto, pero de todas maneras es difícil el cuadro, no es un cuadro fácil, de ninguna manera. Alicia, gracias por ayudarnos. Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria. Chao, hasta luego. Alicia Crosa, otra vez más, ayudándonos sobre estos temas. No nos vamos del tema. Hay un comunicado de la familia. Ya en instantes vamos a ir al sanatorio donde está internado. Está Carla Ricciotti trabajando en el lugar. Pero esto fue lo que hace hoy a la mañana, temprano, ¿no? ¿Dio a conocer la familia? Exactamente. Dice, Chano se encuentra en este momento en la terapia intensiva del sanatorio Tamendi, víctima de un disparo que recibiera por parte de la policía provincial, como resultado del cual resultaron afectados uno de sus riñones, el páncreas y el vaso. El incidente ocurrió anoche en circunstancias que su familia y los médicos de la obra social intentaban trasladarlo. Este mediodía, o sea, en cuestión de minutos nada más, Fernando, compañeros, se emitirá un comunicado sobre la evolución de salud por parte del sanatorio. Bueno, es el típico comunicado de terapia intensiva que se hace 2 veces por día, ¿no? Exacto. Al mediodía y a media tarde, o cerrando la tarde. Estamos en el lugar, estamos en el sanatorio con Carla Ricciotti para ver qué novedades hay, quién llegó a verlo, si están los familiares, cuáles son los movimientos y qué se sabe del estado de salud, ¿no? Más allá de estar esperando el comunicado. Carla, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Bueno, el último comunicado y la última actualización que tenemos es esta información que difundió la familia, ¿no? Esperando entonces que finalmente desde el hospital, desde el sanatorio, le den otro parte médico cerca del mediodía. Anunciaron, según este propio comunicado, a la familia justamente un nuevo parte médico y ellos lo volverán a difundir como hicieron con el primero que les dieron, para actualizar cuál es el estado de salud. Continúa en la terapia intensiva, está grave, está tratando de recuperarse de estas heridas que le afectaron varios órganos. Recién lo leía Gustavo en el comunicado, ¿no? El vaso, el páncreas, los riñones, bueno, evidentemente un disparo en el abdomen, en el estómago, le afectó todos estos órganos y lo han puesto en una situación en la que ahora tiene que estar peleando por su vida. Recordemos que Chano estuvo internado en el 2016, estuvo 4 días internado también por un brote psicótico, pero además también en 2019, tanto en abril como en diciembre, en una clínica en Entre Ríos. Él se había internado por su propia voluntad para recuperarse de sus adicciones, pero ya esto había comenzado, este último episodio por el que hoy se encuentra internado, el viernes pasado. Lo vieron justamente algunas personas en un bar de allí de Exaltación de la Cruz, en donde él está viviendo, en un barrio privado, y estaba muy alterado. Aparentemente había llegado su hermano, le dijo que tenían que internarlo. La intención era internarlo para darle atención psiquiátrica. Él se resistía. Aparentemente quería una especie de atención domiciliaria, algo más laxo quizá. Bueno, aparentemente le pusieron un acompañante terapéutico, pero con el mismo acompañante terapéutico algunos vecinos de la zona lo vieron estar comprando alcohol, por ejemplo, el sábado pasado. Bueno, esto derivó en que ayer por la noche terminara con este nuevo brote psicótico y la madre en principio llamó a la ambulancia para finalmente internarlo.
Él obviamente seguía en esta postura de resistirse a una internación voluntaria, no quiso subirse a la ambulancia, ya estaba muy agresivo, le había agredido a la madre inclusive. Dicen muchos que con esta misma cuchilla con la que agredió o intentó agredir a la policía, y fue allí que le dieron intervención a la policía. Al no poder dominarlo ni convencerlo, Chano estaba con una campera y en un momento saca la cuchilla y se le abalanza a este policía de la policía bonaerense, y él instintivamente le dispara en el estómago, provocándole estas heridas que ahora lo tienen aquí en la terapia intensiva. Así que seguimos aguardando un nuevo parte médico que le den en principio a la familia, porque desde la terapia intensiva así se está manejando. Aparentemente está parte de la familia en el interior del sanatorio, pero teniendo en cuenta justamente esto, ¿no? Que estar en una terapia intensiva tiene muchas más restricciones que en una sala común, por lo menos para las visitas, y más en el contexto de la pandemia y los cuidados que hay sanitarios. Bueno, es muy acotada la cantidad de personas que pueden estar adentro, ¿no es cierto?, para visitarlo, para tener más que nada la relación con los médicos que le van a estar dando a la familia justamente esto, el parte médico que se está aguardando para dentro de algunos minutos. Muy bien, perfecto, Carla. Volvemos con novedades entonces, en cualquier momento. Hasta luego, desde Lotamendi. Cambiamos con José, que tiene información también. Sí,